Una vida sin sombras es un espacio pensado para la comunidad unificacionista, en donde aprendemos a tener conversaciones más allá de los miedos, las vergüenzas o inseguridades, dando lugar a la autocrítica y permitiendo las expresiones vulnerables. Compartimos testimonios y reflexiones sobre sexualidad, crecimiento personal, desarrollo espiritual y profundizamos sobre las distintas etapas de la vida, las relaciones humanas, sus características y desafíos. Una iniciativa de Hainun Latinoamérica. Hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a este episodio de Hainun en español, Una vida sin sombras. El día de hoy está aquí Stephanie, hola, y nuestro querido Fernando también. Eso, hola. Wow, siento que no estaba aquí mucho tiempo, creo, no sé cuándo fue la última vez que me vieron. Pero bueno, muy feliz de estar aquí. Y el día de hoy vamos a traerles un podcast un poquito diferente, un poquito más, no sé, juvenil, Exacto. un poco más, Sí. eh, no sé, bueno, lo debieron ver en el título, ¿no? Vamos a hablar sobre esta película que está siendo súper viral en redes Ajá. sociales, ¿no? Y que, sinceramente, como una mujer de 28 años, la recomiendo muchísimo para cualquier Sí. público. Creo que a muchos nos pasó, ¿no? Que no dábamos mucho por la película porque era como, una película de niños más, tipo, Exacto. ¿qué va a pasar? Pero realmente fue una película que a mí me impactó un montón, el mensaje que da y cómo abordan ciertos temas que a veces es difícil de entender o difícil de explicar. Y el día de hoy queremos conectarlo con Hainun, ¿no? Vimos, hay muchas escenas, hay muchos momentos que están tan bien representados, digamos, ¿no? Que es muy interesante conectarlos, ¿no? Con los valores de Hainun, ¿no? Muchas veces los valores de Hainun es un poco difícil entenderlos. Uno los entiende más cuando los experimenta, ¿no? Pero a simple vista a veces es un poco difícil entenderlos, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos con esta película realmente entrar un poquito en cada valor, ¿no? Y cómo esta película también representa un problema que pasa mucho en todos nosotros, tengamos la edad que tengamos, ¿no? Que es el shame, ¿no? En español no hay una palabra para eso, tristemente, pero es como una vergüenza que va más allá de la vergüenza de sentir pena, ¿no? Ajá. Sino que es algo mucho más profundo, ¿no? Y que bueno, lo vamos a ir hablando durante el podcast, ¿no? Entonces, bueno, en general, Fer, ¿cómo te pareció la película? Sí. O sea, yo también la vi por eso de que ponen clips, ¿verdad? Y de vez en cuando eso se ve como una locura. Y quién va a pensar que K-pops, que actrices de K-pop van a ser cazadoras de demonios, ¿verdad? Sí. Eh, entonces la vi solo porque tenía tiempo libre y estaba ahí, ¿verdad? Muy fácil. Pero sí, exacto. Me sorprendió también el significado de las cosas, ¿verdad? Bueno, la primera vez que lo vi, no la vi porque fue a Stephanie la que se le ocurrió esta idea del podcast. Entonces, la primera vez que lo vi fue solo por verla. Entonces, me quedé más con la parte de la comedia y así no le hice tanto análisis interno, ¿verdad? Pero ya cuando la vi ¿verdad? Con los anteojos High Noon, también ahí me sorprendió mucho el significado interno que tenían algunas de las partes, ¿verdad? Y cómo sí se conectaba mucho con cómo uno puede sentirse, ¿verdad? A la hora de tener algún hábito, ¿verdad? De pornografía, de masturbación, el hecho de que uno diga, estoy haciendo algo bueno, ¿verdad? Voy a la iglesia, voy con la segunda generación, participo en las actividades, pero tengo este secreto que es tan pesado para mí que siento que si alguien lo supiera, ¿verdad? Todo el mundo se derrumbaría. Y es como lo que le pasa a la personaje principal, ¿verdad? Que tiene ese secreto y siente que sí, que si a cualquier persona lo descubre, el mundo se le va a destruir. Y no solo literalmente la destrucción del mundo, sino también para ella personalmente. Entonces es una muy buena representación de cómo se puede sentir una persona cuando tiene algún hábito de pornografía o masturbación. Y también cómo puede ir superándolo, ¿verdad? Que la historia es como ella supera ese miedo.
Sí. Sí, muy, muy interesante. Y también creo que en general, ¿no? Creo que tipo este tipo de materiales o de películas o lo que sea que encontramos, también es bueno entender eso, ¿no? Que eh, Dios trabaja de varias formas, ¿no? Y que está en nosotros, tipo, como decía Fer, que me gustó mucho como que tener estos lentes, ¿no? De encontrar cosas buenas, cosas productivas, ¿no? También hay eso afuera, ¿no? Tipo, muchas veces nos encerramos en nuestra burbuja y es tipo, solo tiene que ser principio divino, solo tiene que ser eh, las charlas del principio divino, solo tiene que ser eso. Y tipo, claro, esa es nuestra base, nuestro pilar, pero con esos ojos, que es nuestra base, ver lo bueno que hay afuera, porque esto a mí me sorprendió un montón. Yo dije, wow, o sea, tiene un mensaje súper lindo y que lo pueden ver en familia, o sea, no tiene nada feo, ¿no? Pero obviamente depende de nuestros ojos, ¿no? Nosotros como seres humanos somos quien da ese valor y eso de hecho está en el principio divino, eh, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Como que estar atentos a todas esas cosas que nos pueden traer cosas buenas y obviamente cosas malas, pero depende de nosotros filtrar eso, ¿no? Entonces, este es un gran ejemplo de eso, ¿no? Y debe haber muchas otras películas ya, ¿no? Pero bueno, el primer valor que queríamos conectar es la honestidad, ¿no? Y justamente lo que decía Ferno, Rumi al inicio es un ejemplo claro de lo que no es ser honesto, ¿no? Y no, no significa que ella tipo mienta, o sea, ni siquiera llegar al momento de mentir, ¿no? Mm. No es una cuestión de decir mentiras o decir la verdad, sino es este proceso que en el caso de ella pasaba con ella misma, ¿no? Eh, de no, por un lado, no aceptar, ¿no? Lo que ella tenía en sus casos, sus marcas, ¿no? Que era como que su error, digamos, ¿no? Y esconderlo a tal punto, ¿no? De realmente sentirse sola, ¿no? Incluso en la canción, ¿no? La más chévere. Que bueno, les recomiendo que escuchen las canciones en inglés, porque en español no son muy buenas, que digamos, escúchenlas en inglés. Entonces, justo la de Golden, ¿no? Y al inicio ella dice, ¿no? Como que yo era un fantasma y me escondía y me sentía mal. Y es tipo basado en ella misma, ¿no? Y claro, llega tanto a esconderse que, bueno, ustedes les vamos a dar spoilers de la película, así que si quieren verla primero, pero bueno, llega un momento en el que ella no puede cantar, porque no puede ser ella misma, porque escondía eso, ¿no? Entonces, ese momento es un momento en el que ella realmente necesita ser honesta consigo misma, ¿no? Y ser honesto es eso, o sea, verse a sí mismo, ver lo que tiene en sus casos, sus marcas, no ver sus errores, ver eso y decir, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? No esconderlo. Entonces, justo Fer lo decía al inicio, ¿no? Esto se pasa mucho cuando tenemos ciertos hábitos como la pornografía, como la masturbación y otros muchos hábitos también, ¿no? Y pasa mucho en la sexualidad, ¿no? Porque la sexualidad de por sí es algo escondido. Entonces, cuando no somos honestos con nosotros mismos, ¿no? De ponerle luz y decir, ok, tengo todo esto, ¿no? Y primero pasar por ese proceso de aceptarlo. Y ese proceso es súper difícil. O sea, ustedes ven la película y ella se rompe, literalmente se quiebra, ¿no? Va hasta lo más bajo, porque ese es el proceso de honestidad queriendo, ¿no? Tipo de verse completamente, ver toda la oscuridad, la sombra que ella tenía, pero eso es necesario para poder salir de ahí, ¿no? Pero si pasamos en esta mintiéndonos a nosotros mismos, saboteándonos a nosotros mismos, no podemos salir de ahí, ¿no? Entonces, siempre ese es el primer paso, ¿no? Que nosotros siempre pasamos en el proceso de Hainuna de conciencia, ¿no? Y ese proceso no es color de rosas, ¿no? Es un proceso que es bastante difícil, ¿no? Y por eso siempre aconsejamos eso, bueno, ya hablando de Reino, ¿no? Pasarlo, no tienen que pasarlo solo, ¿no? Y también todo el mundo pasa por eso, o sea, en el, en la película ven que todo el mundo realmente tiene esas cosas, incluso las compañeras de Romy, ¿no? Que no me acuerdo el nombre, Mira y la otra chica. Ay, no me acuerdo, y ella es la más chistosa, pero bueno, y ellas también tenían sus cosas, ¿no? Entonces, es muy importante entender la honestidad desde ese punto de vista. No es soy, muy bien. No era mentir o no mentir, ¿no? Es un proceso bien más profundo y es con uno mismo, ¿no? Entonces, eso fue
Rumi creo que en toda la película representa súper bien ese valor, o sea, no lo representa y lo representa al mismo tiempo, ¿no? Eh, y es algo que tiene que ser constantemente, ¿no? Eh, es algo constante, de vez en cuando chequear con nosotros mismos, tipo, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me falta? ¿Qué no me falta? ¿No? Entonces, eso con la honestidad. Sí, y ahí también lo que a mí me llamó la atención con este valor de la honestidad es eso mismo, ¿verdad? Uno podría pensar como de manera juiciosa que ella es cazadora de demonios, ¿verdad? Que es el tema de la película. Ella es cazadora de demonios y es mitad demonio, ¿verdad? Entonces está haciendo ¿verdad? Muchos de los sentimientos que puede tener es como es hipócrita, es mentirosa, es así, ¿verdad? Porque a pesar de que quiera hacer algo bueno, eh, ella también es parte de ese problema, ¿verdad? Es como eso. Y eso creo que es lo que más pesa con temas de la pornografía, que es como uno va a la iglesia, uno cree en los padres verdaderos, uno quiere prepararse para la bendición, pero también tiene este hábito en su vida que le dice, no, eh, ¿verdad? La mente le dice a uno como, no, a pesar de todo lo bueno que yo hago, como tengo este hábito, yo no soy suficiente, yo no soy una buena persona. Eh, y como no lo quiere compartir o no lo puede compartir, no es honesta al respecto, no puede ver cuál es la opinión de las demás personas. Y algo también interesante con la honestidad en la película es que está la tía de ella, la tía de Rumi, que Rumi le dice, yo quiero contarle a mis amigas, o yo necesito contarle a ellas, y ella le dice, no, no le diga para nada, porque si usted les dice, ellas no la van a querer, ¿verdad? Y así. Y, Ujú. y eso, como el miedo de la gente, el miedo que la gente tiene de ser honesto, por el rechazo que puede sentir de los demás, por el rechazo que puede ocurrir. Entonces, a pesar de que la honestidad es difícil de manejar, ¿verdad? Es algo que si uno no lo practica nos impide sentir el amor de otras personas. Así. Ujú. Eh, sí, esos son puntos muy importantes, ¿no? Y bueno, antes de hablar del otro valor que es la gracia, que, Mm. bueno, todos se, se, Se se conectan, relacionan, exacto, exacto. sí. Ujú. Justamente lo que decía Fer, queríamos traer también este concepto del shame, Mm, ¿no? De la ujú. vergüenza, pero no la vergüenza de tipo, ay, tengo miedo de cantar en público, me da vergüenza salir en redes sociales, no sé, Exacto, sí. Ujú, salir ujú. en un podcast o algo así. Sí. Pero hay esta vergüenza que un poco ya le explicó Fer, ¿no? Que es algo como, nosotros también lo llamamos como sombras, ¿no? Mm, ujú. Y esto en la película se representa con este rey demonio, el Ki, no, Guima, Guima. Quima, Exacto. Ujú. que de hecho estábamos preguntándole a nuestro querido Investigando amigo, ahí. investigando, ¿no? Y nos decía que el significado de este nombre es en coreano, ¿no? Porque la película tiene mucho esto, ¿no? Entonces decía que Qui significa espíritu, fantasma y Ma, demonio, ¿no? Entonces justamente es como este demonio. Y es muy interesante porque él se alimentaba de las almas de las personas, ¿no? Pero él, o sea, él para alimentarse de las personas o para que las almas lleguen hacia él lo que hacía era eh, que las personas tengan este shame, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, en la película, Ginu es también un personaje principal, él le pertenecía, ¿no? A este demonio por la vergüenza que él cargaba, ¿no? Entonces él dice en la película, ¿no? Tipo, él siempre está en mi mente constantemente recordándome lo que hizo mal, porque sí, Gino hizo algo mal, spoiler también, él hizo algo malo, entonces él tenía esa culpa, pero que se fue tan grande que llegó a ser esa vergüenza y por eso el demonio, en este caso, ¿no? Era el dueño de él. Y exactamente así es la vergüenza. O sea, la vergüenza nace de un error o algo que no está bien en nosotros. Que seamos honestos, todo el mundo tenemos eso, ¿no? En algún punto.
y llega a ser tan grande que empieza a crear esto en nuestras cabezas, ¿no? Entonces le decía, no, tú eres lo peor del mundo, tú no mereces el amor de nadie, y eso estaba constantemente en la mente de Gino. Entonces este demonio lo poseía o era el dueño de él por la vergüenza. Y él no dejaba de escuchar eso, entonces él mismo sentía como, no, yo no merezco estar bien, ¿no? Yo no merezco nada. Incluso él hace todo lo que hace porque él quería ya no escuchar esos pensamientos, ¿no? Él quería olvidar todo, ¿no? Él quería escapar, ¿no? Ahí es otro tema, el escapismo, ¿no? Y el demonio, que bueno, en esta parte lo simbolizan como un demonio, ¿no? Y él controla a las personas con eso. De la misma forma es con nosotros, ¿no? La vergüenza o estas sombras nos controlan de esa forma, ¿no? Por el momento, y en la película se ve en que uno se deshace de eso y uno lo afronta y lo dice en voz alta, él deja de tener poder. Y es lo mismo con las sombras, ¿no? Tal vez podríamos hacer una analogía aquí con, digamos que Satanás, ¿no? El famoso Satanás, ¿no? Él o las fuerzas malignas o los malos espíritus, como quieran llamarlo, ¿no? Realmente se adueñan de nosotros con eso, ¿no? Con esos pensamientos. Y todos nosotros hemos tenido esos pensamientos de, no, tú no eres lo suficiente, tú no lo vas a lograr, no mereces ser feliz porque hiciste esto, esto y esto, ¿no? Y nos damos duro a nosotros mismos y todo es aquí en la cabeza, ¿no? Y eso fue súper bien simbolizado con este demonio, ¿no? El Quima, ¿eh? Y entonces fue muy interesante ver eso, porque tal vez ahora con una forma más simbólica, una forma más gráfica, podemos pensar en eso, ¿no? Como que cada vez que yo estoy dejando que esos pensamientos estén ahí, estoy alimentando a este Quima, ¿no? Y este Quima se va a adueñar de mí, ¿no? Este demonio o lo que sea, ¿no? Que piense. Entonces es muy importante entender eso, ¿no? Que realmente no es tampoco que tipo, eh, no, yo no hice nada malo y está todo bien, no. Pero si nosotros lo hacemos con honestidad, no somos honestos con nosotros mismos, que afrontamos los problemas, no hay nada que nos pueda atar a eso, ¿no es cierto? No, no hay esa vergüenza, ¿no? De hice esto y no puedo seguir adelante, tengo que esconderlo porque si se enteran va a pasar esto y esto y eso, ¿no? Pero si uno ya desde el inicio lo hace con luz, no hay nada que te pueda atar. Tú eres dueño del problema, no esta sombra que es dueño de ti, ¿no? Entonces es muy importante entender eso. Uno tiene que ser dueño de sus problemas y no dejar que esta sombra sea dueño de, porque se dueña de uno, ¿no? Tipo, él manejaba a Gino y bueno, a todos estos demonios, la verdad, ¿no? Que al final, bueno, medio que descubrimos que todos estos demonios son personas, ¿no? Que tal vez hicieron algo malo y fueron abarcados, ¿no? O comidos por la vergüenza y ahora ayudaban a este demonio, ¿no? Entonces, Ujú. eso fue muy, muy gráfico, ¿no? Y muy, muy interesante ver ese concepto del shame, que también Rumi tenía, ¿no? Rumi tenía mucha vergüenza, ¿no? Y en algún punto ella llegó a escuchar a La voz de la Guima. voz de la Ujú, vergüenza, a Quima, ujú, ¿no es cierto? sí. Entonces, pero bueno, al final ella se liberó y todo bien porque ella afrontó eso, ¿no? Ujú. Sí, a mí esa parte me gusta pensarlo, o en general me gusta pensar eso de la vergüenza en, en términos de la identidad, ¿verdad? En cómo uno se ve. La vergüenza a uno le dice como yo soy malo, yo soy un adicto a la pornografía, yo soy un pecador, ¿verdad? Cosas así. Pero lo que queremos nosotros pensar o analizar es como yo hice algo malo, la acción que estoy haciendo, la decisión que tomé, eso es lo malo, pero eso no refleja mi identidad como hijo de Dios, ¿verdad? Yo sigo siendo un hijo de Dios, yo sigo siendo segunda generación, yo sigo siendo valioso. Claro, sí, cometí un error y tengo que afrontarlo, tengo que reconocerlo y tengo que, ¿verdad? Trabajar para no volver a cometerlo, pero eso no significa que mi valor cambie, ¿verdad? Que es lo que cuesta, ¿verdad? Así, entonces tener esa línea, esa división, pero es muy importante como internalizarlo. El hecho de que yo cometa algún error, ¿verdad? En mi vida de integridad sexual no refleja
que yo soy una mala persona de por vida, ¿sí? Porque si yo me veo como una mala persona, di yo soy una mala persona, ¿y qué puedo hacer para cambiarlo? Es quien soy. Pero si es Mm, una mala acción, entonces yo puedo indemnizar esa acción, yo puedo tomar responsabilidad por eso, puedo cambiarlo, puedo pedir perdón, puedo reconocer el error. Sí. exacto. Mm. Sí, muy, muy importante eso. Y bueno, en la película, ¿cómo ellos vencen al demonio de la vergüenza? Exacto. Bueno, sí, lo hacen cantando, obviamente, ¿no? Es K-pop, Pero, es K-pop, sí, sí. exacto, es K-pop, pero realmente lo que vence a este Kuima fue la gracia. Ujú, ujú. Entonces, hay este momento en el que, bueno, Gino descubre el secreto de Rumi y Rumi, o sea, se queda como que, por ejemplo, en ese momento, hay un paréntesis, ¿no? En ese momento, como Gino sabía el secreto de Rumi, ahora como que ella le pertenecía a él, ¿no? Y muchas veces pasa eso, ¿no? Como exactamente eso, como que, ay, esta persona sabe, entonces le pertenezco, básicamente, ¿no? Porque dejamos que la vergüenza nos lleve. Pero bueno, el punto es que ellos llegan a tener empiezan a compartir más, ¿no? Y, o sea, es ahí, ¿no? Cuando yo empiezo a compartir con una persona, tipo, es tipo, uno deja toda la armadura, ¿no? Y Rumi hace eso, tipo, es como que, bueno, él ya sabe mi secreto, entonces puedo hablar con él, ¿no es cierto? Y empiezan a tener esa conexión, ¿no? Y justamente eso pasa un montón en Hainan. Y justamente por eso siempre les recomendamos que estén en un grupo. La magia de todo esto pasa con la conexión y eso tiene que ser con personas, ¿no? Y muchas veces con personas que pasaron por lo mismo. Entonces, Romy y Gino están pasando exactamente por lo mismo. ¿No? Los dos tienen esta vergüenza y cuando empiezan ellos a hablar como que, ay, no, yo siento lo mismo, tú sientes lo mismo, es como, wow, como que ellos mismos y justo hay un momento en el que ellos empiezan a cantar los dos así bien bonito, ¿no? Y la letra de esa canción es súper linda porque ahí dice, ¿no? Tipo, les voy a traducir porque está en inglés, dice, ¿por qué se siente tan bien cuando dejo que entres? O sea, cuando dejo que tú entres en mí, en mi corazón, ¿no? Dice, se siente que yo te puedo decir cualquier cosa, ¿no? Y que todos los secretos, todas las cadenas que me estaban lastimando y que me hacían peligrosa, y ahí dice, yo no soy la única que se siente así, ¿no? Entonces se dice, en lugar de pelearlo, ¿por qué no lo enfrentamos? Y ellos dicen, enfrentarlo y arreglarlo juntos, ¿no? Y la canción dice, podemos ser free, we could be free, ¿no? Y empiezan a cantar bien bonita. No, sí, ese momento a mí me puso la piel de gallina porque fue tan lindo, o sea, los dos como que dijeron, si los dos nos unimos y dejamos que esa vergüenza se vaya, ¿no? Y lo enfrentamos, ¿no? Podemos ser libres. Y eso es la gracia. Y en ese momento Rumi pudo cantar ay, se me fue el nombre del... Ginu. Y Gino, y Gino dejó de escuchar las voces. O sea, como Exacto. que la forma de su vergüenza desapareció en ese momento Mm. que ellos experimentaron gracia el uno con el otro y bueno, cantaron y es un momento súper, súper bonito, ¿no? Que tienes, pero, y eso pasa en la vida real, eso pasa cuando hablamos con otros, cuando nos abrimos y decimos, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Y muchas veces la otra persona está pasando exactamente lo mismo. Y es un alivio de, no estoy solo, no estoy solo y juntos podemos llegar a más, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue uno de los... Y bueno, hay otros momentos de gracia también cuando las compañeras de Rumi, bueno, se enteran que es mitad demonio y no sé qué, y bueno, al inicio la querían matar, que también puede pasar, ¿no? Que nos abrimos con alguien y también eso es un miedo, ¿no? Abrirnos con alguien y que esa persona no quiera, este, Aceptar o... aceptar, nos va a Exacto. juzgar. Y Ujú, en un momento las amigas lo hacen, ¿no? Y la ujú. juzgan y dicen como Está no, y mal, ahí exacto, sí. Mm. exacto, hay que destruirte y no sé qué, Eh, y hay esa contradicción en ellos, y eso puede pasar mucho con nuestros seres amados, yo siento que es algo que pasa mucho, por ejemplo, con nuestros papás, ¿no? Porque ellos tienen una visión de, bueno, en este caso, ¿no? Rumi es así, Rumi es perfecta, ella es la líder del equipo, y cuando vemos que se derrumba es tipo esa contradicción, ¿no es cierto? Entonces, al inicio fue difícil para ellas, pero después, bueno, llegan a cantar y todo, y hay ese momento de gracia de tipo
sí, nosotros también tenemos nuestros problemas, pero aún así tú eres nuestra amiga, tú eres como nuestra hermana y te queremos y no importa nada y vamos a luchar con el, con el demonio, ¿no? Entonces, hay esos momentos, ¿no? De gracia y creo que fue muy real, ¿no? La reacción de ellas fue súper real, o sea, y eso pasa también en la vida real, tipo, nos vamos a ver con personas y tal vez nos van a aceptar y van a decir, sí, yo paso por lo mismo y, ¿no? Y ese momento, y hay otras personas que tal vez les va a costar un poco más, ¿no? Y es entendible también, ¿no? Entonces, la gracia yo creo que fue, o sea, obviamente en la película lo ven cantando y todo eso, pero realmente fue la gracia lo que hizo que Rumi eh, pueda derrotar al coso, ¿no? Al monstruo. Al demonio, sí. Sí, y en términos, ya verdad, de la vida real, la gracia es lo que nos permite sentir el amor de las demás personas, sentir el amor de Dios. Porque cuando uno es honesto y recibe esa gracia de los demás, de decirle, ok, yo veo exactamente cómo es usted y aún así lo sigo amando, uno dice, de verdad me amas, ¿verdad? Cuando uno oculta las cosas, uno siempre tiene esa voz que le dice, por ejemplo, con los papás, ¿verdad? Yo te quiero, mi hijo, ¿verdad? Y el hijo piensa, sí, él me dice que me quiere ahorita, pero si supiera lo que yo hago, no me querría de la misma manera. Entonces, cuando uno recibe esa gracia, uno ya puede verdaderamente experimentar ese amor y es donde ya uno siente, ok, sí, puede que yo de verdad sea un hijo de Dios, puede que yo de verdad sea valioso a pesar de lo que hice, a pesar de los secretos que mantuve o de las malas decisiones que tomé. Entonces, es como difícil porque llegar a ese punto de experimentar amor es difícil, ¿verdad? Y para eso se necesita honestidad y todos los otros valores que vamos a hablar, pero la gracia es como lo que nos permite, ¿verdad?, experimentar el amor de Dios. Entonces, si no, no permitir que la vergüenza y eso se interpongan en ese camino. Ujú. Exacto. Entonces sí, fue muy, muy lindo ese momento. Y uno lo siente, en serio les recomiendo que vean Ujú. mucho la película, uno lo siente tanto en las canciones. Por eso las canciones eran, tipo, son creo que número uno en los países, no sé Exacto, qué, sí, es en súper loco, la streaming. verdad. Ujú. Pero es porque realmente el mensaje es súper lindo. Y Mm. por eso uno se queda como, tipo, uno siente así en la película. Yo me acuerdo que en ese momento sentía así la Así piel de como, "Uy, esto es gallina. Y yo, oh, real, sí, por Dios. sí. Ajá. Mm. ¿No? Y, y también, bueno, en la vida real, ¿no? La gracia siempre va a estar en algún lugar, ¿no? Entonces, si tal vez no lo sintieron al inicio, lo van a sentir, porque la gracia viene del amor de Dios y el amor de Dios nunca se acaba, nunca Dios te va a impedir ese amor, siempre va a fluir el amor de Dios. Entonces, por eso también es muy importante tener espacios, grupos, momentos donde tú puedas compartir, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Eh, bueno, el otro valor que tenemos es la integridad, ¿no? Y la integridad yo creo que también se representa bastante, ¿no? Porque ellos, bueno, tienen esta misión, ¿no? De que tienen que destruir los demonios y todo más, independiente de qué, ¿no? Y yo creo que es un momento en el que, hay un momento en el que todo está mal. Todo está mal, los demonios tienen a todas las personas, las amigas de Rumi no quieren nada, de Rumi medio que estaba como que me voy a hacer mala, todo estaba mal, así, literalmente. Y ella dice que, y bueno, ella llega a enfrentar al demonio sola, o sea, ese momento fue mucho de integridad porque ella dijo, ok, estoy literalmente sola enfrentándome a este demonio que ahorita está súper fuerte, ¿no? Porque todo el mundo ya estaba con vergüenza, alimentando la vergüenza a él. Pero ella dijo, es lo correcto, ¿no? Y tal vez ella tenía mucho miedo, no sabía cómo iba a ser, no sabía nada, solo dijo, esto es lo correcto y yo tengo que ir a enfrentar a Quima, ¿no? Esto es integridad, ¿no? Entonces es tipo, yo sé, yo tengo este estándar, este ideal que está acá y yo lo voy a seguir independientemente de mi ambiente, independientemente de mis circunstancias, independientemente de quién esté conmigo o no. Y eso es integridad. Entonces, claro, en la película era muy claro, no que era vencer a Quima, pero en la vida no, es muy importante. Para nosotros ser íntegros, primero necesitamos tener un estándar, un ideal,
Entonces, ¿cuál es ese ideal que ustedes tienen, no? Es la bendición, es mantener la pureza, es construir una familia, hacer tal cosas, ¿no? Tenemos varios ideales. Entonces, ese es mi ideal, independientemente de mis circunstancias, yo voy a ir allá. Y muchas veces no saben cómo, ni cuándo, ni nada, como Rumi. Ella fue como, voy y veamos qué pasa, ¿no? Y hay mucho miedo también en eso, ¿no? Pero es muy, muy importante tener esos momentos, ¿no? De mantenerse, ¿no? En su estándar. Exacto. Sí, es pensar como, ¿verdad? Por eso también cosas como ya en términos de High Noon, ¿verdad? Pensar en la estrella norte, qué es lo que quiero alcanzar, qué es el estilo de vida que quiero tener. Cuando uno no piensa en cómo quiere ser, qué tipo de persona quiere ser, no sabe si tiene integridad o no, porque no sabe si está actuando alineado a sus valores, a sus principios. Pero ya cuando uno tiene claro, a pesar de que se pueda ver lejos, se puede ver difícil, yo tengo esta estrella norte, este objetivo que quiero alcanzar, eh, entonces ya tengo claro, ok, esto me está sirviendo, esto no me ayuda, esto sí me ayuda para mi vida, esto no me ayuda para mi vida. Y ahí es cuando se vuelve más clara la situación. Claro, que sea claro no significa que sea simple o que sea fácil hacerlo. Es difícil, ¿verdad? Pensar en términos de la película es como enfrentar a ese demonio al final sola. Es difícil porque prácticamente todo se ve perdido, pero aún así, la integridad nos dice, yo voy a hacer lo correcto porque sé que es lo correcto, no porque espere un resultado de eso o porque quiera reconocimiento de los demás. Incluso, como mencionamos antes, ¿verdad? Si uno es honesto con las personas y las personas reaccionan mal, uno también puede decir, ok, mi integridad me dice que yo debí ser honesto por el hecho de ser honesto, no porque quiera que ellos reaccionen bien ante mi situación. Y, y la integridad se puede aplicar en cualquier aspecto de la vida. Es algo que, eso creo que la integridad es como lo que nos mantiene, lo que protege nuestra pureza. Es como ese marco protector, ¿verdad? Lo que nos dice, ¿verdad? En nuestro jardín de la pureza, esta es una mala hierba y esta es una buena hierba. Esto es una flor que va a ayudarme a sentirme bien y esta es una mala hierba que va a matar todo el jardín. Entonces, pensar en su integridad y hacerlo como un músculo, ¿verdad? Al inicio es muy, muy difícil, pero conforme uno más lo practica, va sintiendo, ok, ya tengo claro qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y en la película, ¿verdad? También otro momento que yo diría de integridad es cuando ya todo el mundo sabe el secreto de Rumi y ella enfrenta a la tía, le dice a la tía, como ya todo el mundo sabe esto, y la tía le dice como, no haga esto, no continúe por ese camino, y él le dice que no, eso es lo que yo siento que es lo correcto, ¿verdad? Entonces yo siento que esto es lo correcto, voy a hacerlo, y ahí después va a enfrentar a Guima. Pero pensar eso, qué es lo correcto para mí, qué es lo correcto según mis valores, según mis estándares, según lo que yo quiero construir en mi vida. Ujú. Sí, muy bien. Y bueno, hablando, bueno, ahorita que mencionaste la tía, ella es un ejemplo de lo que no es gracia, ¿no? Porque, y bueno, o sea, tampoco, ella tenía sus razones, ¿no? Pero claro, le costó un montón aceptar a Rumi como era, ¿no? Y ella es la que alimentaba eso de que no, nadie te va a aceptar y todo eso y todo eso. Y pasa mucho, mucho, mucho en nuestra comunidad. Y como digo, no es porque ellos sean malos, de hecho ella quería proteger a Rumi, ¿no? Pero tenemos que entender que cuando se esconde y alimentamos esas sombras, nunca se va a resolver nada, ¿no? La vergüenza va a aumentar, ¿no? Y entonces es muy importante que entendamos eso, ¿no? Que es muy importante la luz, independientemente de lo que sea, ¿no? Y intentar amar incondicionalmente, ¿no? Porque la gracia es de eso, amar incondicionalmente. Incondicionalmente de lo que haya pasado, de lo que tú seas o representes, yo estoy aquí para ti y te amo y te acepto como eres, ¿no? Obviamente, si hay errores, hay que tomar responsabilidad con eso, ¿no? Pero no huir o esconder, porque eso nunca lleva a nada mejor, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, tenemos ahora tenemos el accountability, ¿no? Que lo vemos como responsabilidad y apoyo. Y bueno,
también en toda esta, sí hay una accountability entre ellas, ¿no? Como ellas eran un equipo muy unido, ¿no? Y ellas podían trabajar juntas, ¿no? Pero justamente por el secreto de Rumi, como que eso se empieza a romper, ¿no? Porque ya no hay confianza, ¿no? Ya no hay todo esto. Pero al último momento, ¿no? Cuando todo está perdido y Grima va a ganar y empieza, ¿no? Como que esta soy yo y te voy a enfrentar, así sea yo sola, ¿no? Y entonces en ese momento las chicas, ¿no? Le empiezan a escuchar y salen, porque ellas también estaban consumidas, ¿no? Por la vergüenza. Y las chicas van y empiezan a cantar. Y ellas empiezan a decir como que sí, yo también soy así, yo también soy así, pero vamos, o sea, juntas, ¿no? Y tienen ese apoyo, esa accountability, ¿no? Y es como que eh, entre ellas ayudarse, ¿no? Porque ellas vieron primero que tienen defectos y entre ellas ayudarse con esos defectos o cosas que ellas tienen, ¿no? Y juntas ahí fue que, y esa canción también es súper linda, ¿no? Ahí dice tipo, como que, sí, tipo, somos, tipo, sí, mentimos, sí, hicimos esto, pero estamos aquí para enfrentar eso, ¿no? Entonces es muy importante esa relación de accountability, ¿no? Y Gino también eh, él representa lo que no es accountability, ¿no? Porque, bueno, él cometió un error y justamente porque no tuvo ese apoyo, no tuvo a alguien que lo mantenga responsable, fue creciendo, ¿no? Toda esa vergüenza, toda esa sombra y pues tenía todo eso ya por muchos años, ¿no? Porque él era súper viejo, ¿no? Entonces, entonces eso, ¿no? Y ahí hay un cambio, ¿no? Porque el lema de las guerreras Ajá. era como que, ah, somos las guerreras y somos perfectas y tenemos que esconder cualquier defecto y no sé qué, ¿no? Pero en ese momento cambia y dicen como que no, o sea, no es así, tipo, sí, somos las guerreras, pero tenemos que asumir responsabilidad, tenemos que enfrentar esas cosas, ¿no? Entonces hay ese cambio, ¿no? Sí, ahí también se puede ver con, me gusta el ejemplo del Ginu, porque, ¿verdad? Él al inicio de la película está completamente metido en el problema, ¿verdad? Completamente dominado por los demonios, pero al hablar con la Rumi, él poco a poco va dudando sobre, si esto es lo correcto, ¿verdad? Si esto es lo que Mm, debería ser y así. Entonces también la responsabilidad, el accountability, el hablar con la gente, ayuda en eso, ¿verdad? En cuestionar las ideas que uno tiene, cuestionar los pensamientos que uno tiene. A veces, ¿verdad? Con casos como la pornografía, la masturbación, uno pensaría que todo el mundo sabe que no nos ayuda, que es un mal hábito. Pero aún así hay personas, incluso dentro de nuestra comunidad, ¿verdad? Que porque nunca lo han escuchado, porque nunca se ha hablado del tema, tal vez no saben eh, cómo la pornografía les afecta en su vida. O tal vez minimizan el efecto que tiene en sus vidas. Entonces, el hablarlo con otras personas, el compartirlo, puede ayudarle a uno a entender, ok, no, en realidad lo que yo estaba haciendo no me ayuda. En realidad esto no es lo mejor que podría estar haciendo para mi vida. Y, ujú, y con la responsabilidad también hay un punto donde, por ejemplo, con la tía, la relación con la tía y Rumi, es que ella le dice, la tía, la forma en la que se justifica en no contarle a los demás, es decir, como usted está cazando demonios, como usted está haciendo su trabajo como demonio, no es necesario compartir su situación, no es necesario compartir su sombra, porque usted está haciendo algo al respecto. Eh, entonces, como con la pornografía es como uno pensar como, ok, si yo estoy trabajando en mi hábito de la pornografía, no es necesario compartirle, por ejemplo, a mi esposa o a mis papás o a mis hermanos. Pero eh, si uno no les comparte, uno no puede recibir ese apoyo de ellos y no puede crecer más rápido. Entonces, la responsabilidad también es recibir la ayuda de los demás y decir como que yo tal vez puedo resolver mis problemas por mí mismo, pero sería mucho más rápido y más efectivo si tengo un grupo de apoyo, un grupo de personas que me están constantemente ayudando a alinearme con mis objetivos, con lo que yo de verdad quiero lograr. Y, y así, alineándome poco a poco. Entonces, por eso, ¿verdad? Hay momentos donde uno puede decir, ok, ¿por qué le tengo que decir a una persona? ¿Por qué le tengo que, por ejemplo, confesar a mi esposa si yo tengo un problema cuando ya estoy trabajando en ese problema? A veces no es
por uno mismo, a veces es como para fortalecer la relación con la otra persona y de verdad sentirse conectados. Y sí. Entonces eso es también apoyo, ¿verdad? Y es decir y reconocer como, hey, hay momentos donde uno no hace lo correcto. Tal vez al inicio uno se da cuenta del problema y decide trabajarlo, pero luego tiene recaídas o cosas así. Entonces, el accountability, la responsabilidad, nos ayuda a levantarnos de nuevo, el contar con las personas y sentir que de verdad somos una comunidad que nos apoyamos entre nosotros. Ujú. Sí, y bueno, por último, pero no menos importante, el coraje, ¿no? El coraje, para mí personalmente creo que el momento, o sea, hubo varios momentos, pero el momento de coraje para mí fue cuando Gino, ay sí, súper spoiler, Gino se sacrifica. Porque claro, o sea, él ya pasó, justo lo que hablaba Fernando, como que él pasa todos los procesos, todos estos valores, ¿no? Llega un momento en el que él dice, tipo, esto no está bien, tipo, esto que está pasando no está bien y tengo que ayudar a Rumi. Y bueno, no sé por qué la forma en que él pensó que era la mejor forma era matándose. Ahí no, a todos nos decepcionó. Anyway, pero él llega hasta ese punto, ¿no? De decir, tipo, voy a ofrecer mi alma para ayudarla, porque esto es lo correcto. Y eso toma mucho valor, ¿no? Porque él como que desaparece. Yo creo que va a haber una segunda parte y no desaparece, pero él desaparece, o sea, y él va en contra de todas las voces de que Kuima era su dueño y dice no, o sea, y él literalmente se puso, ¿no? Y ayudó a Rumi a que Kuima no la mate, ¿no? Entonces, para mí, eso es un momento de coraje, ¿no? Y hay muchos momentos así, en el que todo a tu alrededor te está diciendo una cosa y tú ya medio que le perteneces a esta sombra, pero hay un momento en el que tú dices, no, esto no está bien y tengo que hacer esto. Y tal vez él tenía miedo, no sabía si iba a funcionar, tal vez no, pero hay momentos así en que tal vez parece que todo está en contra tuyo o todo te está diciendo una cosa, pero tú dices, no, o sea, tengo que hacer esto, ¿no? Y el coraje muchas veces en Hainon son esos primeros pasos, ¿no? El, cuando voy a un seminario, cuando me uno a un grupo, cuando decido hablar con Fernando, con Stephanie, tipo, no los conozco, pero voy a hablar con ellos. Voy a escuchar un podcast que tal vez no quiera, pero me va a hacer bien, voy a ver tal cosa, ¿no? Entonces, y eso requiere un proceso, ¿sí? Tipo, y eso lo hablamos mucho en Jaino, no es a primeras, ¿no? Es muy difícil que alguien quiera generar un cambio a la primera. Pasa, pero no es tan simple, ¿no? Entonces es muy importante ustedes siempre estar abiertos a tener esas oportunidades de generar un cambio, ¿no? Porque, por ejemplo, Gino tuvo muchos momentos en la película que él pudo haber hecho lo correcto y no lo hacía, y no lo hacía, y no lo hacía, porque estaba con esa muy grande, ¿no? Pero al final dijo que tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, eso para mí fue un momento de coraje, así en la película. Sí, el coraje es hacer lo correcto a pesar de uno tener miedo, no es el no tener miedo, ¿verdad? Uno desearía que, que al tener coraje, uno dice, yo no siento miedo, entonces hacer lo correcto se vuelve fácil, pero no, lastimosamente no es así, sino que uno siente todo el miedo, siente todas las razones por las cuales uno no debería hacer lo correcto, pero aún así uno decide tomar el paso y hacer lo correcto. Eh, y y sí, es complicado, ¿verdad? Al personaje le tomó toda la película hacerlo. Y en nosotros, en nuestra vida, el coraje puede verse en constantemente estar reconociendo los errores que uno comete, ¿verdad? Uno quisiera que nuestra recuperación de la pornografía y la masturbación fuera una línea recta donde ya reconozco que estoy mal y voy creciendo y nunca fallo, pero en realidad es como una montaña rusa que sube y baja y hay momentos donde uno se siente muy bien y se siente que todo está funcionando correctamente y hay otros momentos donde uno tiene recaídas y se siente mal, está frustrado con situaciones externas que afectan su integridad sexual, pero el colágeno nos dice reconocer eso y hacer algo al respecto, no quedarse sentado en la situación mal en la que uno se encuentra. Y, y eso puede dar resultados buenos, ¿verdad? Al inicio tal vez hay mucho miedo, pero no por eso uno debería pararse y no tomar acción al respecto. Y eso, Ujú. y en la película también es interesante porque todos los demonios
le tienen miedo a Wima, ¿verdad? Todos tienen miedo. Cada vez que hablan con él, le tienen miedo y él los intimida y así. Utiliza ese miedo para controlarlos. Pero el coraje es lo que les permite al final ponerse en contra de ellos. Ujú. Ujú. Sí, entonces, bueno, Ujú. hicimos, están todos los valores, ¿no? Ujú. Todos los valores y también muy importante este concepto, ¿no? De la vergüenza que se habla muy bien en la película. Eh, y bueno, queríamos dejarles con ese mensaje, ¿no? Tipo, esta película es muy gráfica, entonces nos permite entender mejor ciertos conceptos, ¿no? Pero siempre es importante todo lo que veamos, todo lo que escuchemos, ¿no? Ser muy críticos, ¿no? ¿Qué me sirve, qué no me sirve? Y cómo puedo esto, si me sirve, aplicarlo a mi vida, ¿no? Entonces, claro, o sea, tipo, van a ver la película y no es que su vida se va a transformar. Van a quedarse con las canciones bastantes días, eso sí. Pero muy importante eso, ¿no? Como activar este pensamiento más crítico. Si nos sirve, pues usémoslo de esta forma y si no, pues no lo usemos, ¿no? Entonces queríamos aprovechar, ¿no? Que ahorita está bastante en tendencia, ¿no? Y que da un mensaje muy lindo de que realmente no estamos solos, realmente debemos aceptarnos más, valorarnos más y asumir nuestras responsabilidades y no solos, ¿no? Creo que un momento muy lindo es justamente cuando todo el mundo empieza a cantar con las chicas y así es como derrotan a la vergüenza, ¿no? Porque todo el mundo se unió junto y dijo, vamos a derrotar a la vergüenza, básicamente, ¿no? Y entonces eso es muy importante, ¿no? Y bueno, recordarles que en Hainun hay esos espacios, hay esas conversaciones, ¿no? Y que es un proceso, como decía Fer, ¿no? Son varios procesos que se viven. Pero bueno, no sé, Fer, si quieres decir algo más. Sí, ahí, solo para que vean la película, lo que las cazadoras quieren hacer es crear el honeymoon, ¿verdad? ¿Sí? Ujú. Entonces, si necesitan una idea, imagen visual de cómo se ve la cultura Hainun, así va a ser. Cuando todo se expanda ahí con Uncle Dave y la tía Mitsude cantando ahí en el escenario, Andrew, ¿verdad? Van a cantar y todo se va a expandir, ese va a ser el honeymoon, esa es la cultura Hainun, ese es el Chonilguk ahí expandiéndose. Exacto. Exacto. Ay, qué gustos. Bueno, no sé si vamos a cantar. No sé si nos quieren escuchar cantando Exacto, a exacto. nosotros. Pero sí, Mm, fue muy linda la película. Si no la vieron y les dio intriga, véanla. Es muy linda. Pueden verlas con su ujú. familia. No tiene nada Sí, no es malo. feo, Y nada aunque extraño. suena demonios así, no es nada gráfico ni Ajá. violento. Es muy para niños, sí, muy Es bonito. muy, ajá. Exacto. Es Mm, muy chévere. Y sí, bueno, esperamos que les haya servido mucho esto. Para nosotros fue súper divertido hacer este podcast. sí, sí, Coméntenos qué nos faltó, tal vez alguna escena que debimos mencionar más, tipo, ay, esta exacto. escena es más de honestidad, esta es más de gracia, no sé. Coméntenos ahí en los comentarios en YouTube, en Eh, Spotify, en Instagram, donde sea. Y si tienen más recomendaciones, también nos lo pueden decir. ujú, Y ujú. bueno, eso sería todo hasta ahora. Muchísimas gracias por ver o escuchar hasta el final. Un gusto estar con ustedes una vez más. No se olviden de suscribirse, de seguirnos. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa, nos avisan. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos en un próximo episodio. Eso, bye bye.